Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través del libro de los Salmos. Llegamos a un salmo terrible. Este Salmo 137 es un salmo que trae el recuerdo para los judíos de cuando Babilonia los subyugó, de cuando fueron invadidos por Nabucodonosor, fueron deportados, de cuando estuvieron en Babilonia, de cuando ellos como perdedores recordaban lo que perdieron. Desafortunadamente, cuando tenemos las cosas, no las valoramos. Y cuando las perdemos, las añoramos. Hay un ejemplo muy curioso, y es que cuando por alguna razón tenemos que salir de nuestro terruño, de nuestra patria, en otra parte somos tan patriotas, pero eso mejor dicho, el himno nacional, la bandera, todas esas cosas nos hacen llorar. Desafortunadamente suele ocurrir que no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y cuando lo perdemos, ahí sí lo añoramos. Este salmo se refiere a eso y se refiere desafortunadamente a un tiempo de frialdad, a un tiempo en el cual el pueblo de Israel había tomado la decisión de olvidarse de Dios. El pueblo judío se cansó de la palabra de Dios porque la palabra de Dios era muy exigente y a veces algunos cristianos dicen, no, mire, uno en la vida cristiana se puede relajar un poco, uno en la vida. Y entonces se portaron igual que los mundanos, ya no había diferencia entre los judíos que conocían al Dios Jehová y los demás mundanos. Era exactamente igual. Para depurar ese pecado, Dios mandó ¿a quién? A lo peor de lo peor, a Babilonia. ¿Querían saber de idolatría? Entonces los babilonios los iban a instruir en todo lo que es satanismo y brujería hasta que se llegaran a hastiar. Vamos a orar para iniciar este estudio. Maravilloso Padre, oh Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, Señor, reconociendo, Padre Celestial, que muchas veces como tu pueblo somos tercos. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a entender que no hay bien para mí fuera de ti, Señor. Tú eres ese Dios maravilloso que me ama, que me ayuda, que tiene tanta misericordia, amor y paciencia conmigo. Tú dices en tu palabra, yo mismo, hasta la vejez, hasta las canas, yo te soportaré. Tú eres el Dios que nos guiará aún más allá de la muerte. Permite, Padre Celestial, que nosotros día a día, Señor, caminemos, Señor, en esa preciosa gracia, en ese camino de santidad y de obediencia que has determinado para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Permite, Padre Celestial, que nuestra vida sea un grato olor delante de ti, un olor de Cristo, un olor de obediencia, un olor de santidad, un olor, Señor, en donde tú te complazcas de nuestro diario vivir, Señor. Perdónanos, porque muchas veces somos necios, tercos frente al pecado, pensando que la vida se puede condimentar con un poquito de pecado, pensando que el pecado no es tan grande ni nos aleja tanto de Dios, cuando tú aborreces al pecado, Señor. Ayúdanos a entender que nos conviene ser santos, Señor. La palabra santo quiere decir apartado para el uso exclusivo de Dios. Permite, Padre Celestial, que cada día, Señor, como sabios, vivamos una vida, Señor, en la cual tú tengas el primer lugar, tú lleves la gloria y la honra, Señor. En tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida y colocamos, Señor, en tus manos toda petición. Oramos por la vida del señor Nelson Díaz, porque está programado para una operación de corazón abierto. Te pedimos a ti, precioso Dios, tu intervención y tu ayuda. Dirígelo desde las manos de los médicos. Obra prodigiosamente para que todo salga bien, Señor. Oramos por su recuperación, por su salud, por su bienestar, nuestro buen Dios. De igual manera colocamos, Señor, la vida de cada uno de nosotros, tus siervos, para que al escuchar tu palabra, ese Dios de poder, de gracia, de sanidad, obre milagros, obre prodigios, sanidades, Señor. Trae sobre nosotros tu toque de sanidad, oh Dios nuestro. Tú eres nuestro sanador. Y bendícenos, Padre Celestial. Trae sobre nosotros tu Espíritu Santo y danos sabiduría en el buen entender, Señor, porque tú no quieres que nosotros seamos cristianos mediocres.
Tú quieres que seamos cristianos que se calienten con el fuego de Dios. Que seamos imitadores de Cristo, y nuestro Señor Jesucristo fue obediente a su Padre en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Permite, Padre Celestial, que día a día, que cada día, Señor, como un deportista se consagra al deporte, Señor, para obtener una medalla, así nosotros, Señor, nos consagremos, Señor, a ti, Padre Celestial, para obtener una corona. Gracias te damos por el precioso evangelio que ha llegado a nosotros. Gracias por haber entregado a tu único Hijo, Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo cada día por nosotros, porque cada día son nuevas tus misericordias, porque cada día tú metes la mano para socorrer, para ayudar, para proteger, para librar, para bendecir a tus hijos, Señor. Bendecimos a tu pueblo, el pueblo de Israel, a Jerusalén como la capital del Estado judío. Pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por la salvación del pueblo judío, que ellos abran su corazón al Mesías que han rechazado, Señor, al único y verdadero Dios. Pedimos, Señor, por nuestra amada Colombia. Oramos por nuestro presidente, Padre Celestial, para que le dé sabiduría, Señor, al guiarnos. Oramos, Señor, por todas las personas que están en cargos públicos, para que tú los guíes, Señor, y puedan hacer su trabajo con justicia y rectitud. Ahora que vienen las próximas elecciones, danos sabiduría para votar con temor de Dios, a limpia conciencia, no vendiendo nuestro voto, ni por favoritismos, ni por colores, sino por convicciones, Señor. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. Bendice a nuestra gobernadora, bendice al alcalde, Señor. Derrama de tu gracia sobre la policía, sobre el ejército. Protege las vidas de todos nuestros hermanos, Señor. Y trae tu bendición, Señor, a nuestras casas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 137. Este es un salmo que abarca grande dolor, grandes desgracias, grandes quebrantamientos por los que el pueblo judío ha pasado. Pero desafortunadamente, estos sufrimientos han venido porque ellos se olvidaron de su Dios. Salmo 137 dice: lamento de los cautivos en Babilonia. Este epílogo nos recuerda el momento histórico de aquellas personas que vienen a entonar este salmo. Los cautivos en Babilonia, Nabucodonosor sitió a Jerusalén, Nabucodonosor conquistó Jerusalén y se llevó a toda la gente intelectual, educada, y los príncipes se los llevó para Babilonia. Los deportó como esclavos, se los llevó a Babilonia. Versículo 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sión, la ciudad de Dios. Sión, Jerusalén. Allí en Babilonia, lejos de su tierra, lejos de su identidad religiosa, lejos de su templo, lejos de todo, arrancados del lugar que ellos tanto amaban. Para un judío, Sión es muy importante. Jerusalén es una ciudad, Jerusalén significa ciudad de paz, pero no parece que sea una ciudad de paz. No será una ciudad de paz hasta que el príncipe de paz reine en Jerusalén. Y entonces verdaderamente será una ciudad de paz. Será una ciudad de paz cuando Dios venga e imponga justicia y juicio. ¿Qué significa justicia y juicio? Justicia y juicio es que a cada uno se le dará el justo pago por sus obras. Y lo que cada uno sembrare, eso también recogerá. Entonces nos dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. La añoranza de los tiempos maravillosos de adoración en el templo en Jerusalén, la añoranza de ese tiempo tan hermoso que pasaban. Y vamos a seguir leyendo porque nos sigue hablando de cosas que estos deportados están añorando. Versículo 2. Sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos
nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Qué quiere decir esto? Yo tuve una experiencia similar. Cuando pagué servicio militar me tocó pagar con un contingente de pastuzos, muy buenos soldados, una belleza de gente para ser compañeros de armas, muy buenos soldados. Pero pues es muy diferente allá y acá. El clima, todo. Ellos son personas muy ajenas a las costumbres de acá, y el sol los cogía y les levantaba la piel de las orejas. Eso era terrible porque el sol es fuerte, allá no hay tanto sol, el calor, ellos vivían ahogados con el calor de acá de los llanos, y muchas cosas difíciles. Ahora ellos están también en una situación muy complicada, y ellos se acordaban de allá, de su gente, de su familia, tan lejos, y lloraban, y lloraban, y lloraban. Llegaba el domingo, que era el día de las visitas, ¿y quién visitaba a los pastuzos? Nadie. Nadie. Por lo lejos. Exactamente. Entonces, todas esas cosas son una cantidad de cositas que van minando la vida de la gente, y más ellos que estaban muchísimo más lejos y estaban allí deportados, y la gente que los había cautivado, sabían que entre ellos había artistas y tocaban arpas y cantaban cánticos hermosos, y les decían, cántenos los cánticos de Sión. Pero ellos tenían su corazón destrozado. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver más cosas especiales que hay acá. Dice el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ahora esto es algo impresionante. Ellos eran personas de habilidades maravillosas en tocar esos instrumentos, en entonar cánticos, pero eran cánticos que se cantaban ¿en dónde? En el templo, en Jerusalén. Eran cánticos de adoración a Dios. Ahora estaban en tierra ajena, en donde los babilonios adoraban a cualquier cantidad de ídolos, y ellos tenían que cantarle ¿a quién? A esos ídolos, a la idolatría de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué a veces a la gente buena le pasan cosas malas? Porque muchas veces no somos tan buenos. Solo creemos que somos buenos, pero muchas veces nuestro corazón no es tan derecho como nosotros creemos que lo es. Porque este pueblo se acerca a mí, dice el Señor, con sus labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6, Jeremías 6, versículo 6, Jeremías es el profeta del exilio, y Jeremías escribe en el capítulo 6, donde escribe lo siguiente, Jeremías 6, 6. Dice Jeremías 6:6, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, cortad árboles, levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente que nunca cesa de manar aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia, robo se oyen en ella continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. ¿Qué dice todo esto? Dios les advirtió que ¿qué? Que se corrigiera. Mire, muchos mundanos, muchas personas no cristianas dicen, a mí no me gusta hacer negocios con evangélicos, porque ay, son más deshonestos. Siempre lo tumban a uno. Porque ay, ellos en el nombre de Dios y que vea y que no sé qué, y le van dando a uno. Es mejor hacer negocios con ¿qué? Con mundanos. ¿Qué es lo que está diciendo y qué es lo que se está quejando Dios? Se está quejando que había robo, que había todo tipo de pecados, y luego le advierte en el versículo 8, corrígete, Jerusalén,
para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Dios advierte amorosamente. Si nosotros atendemos a la advertencia de Dios, pues no seremos castigados, pero si no atendemos a la advertencia de Dios, pues el castigo vendrá. Versículo 9 dice, así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas personas que cosechaban hasta el último grano. ¿A quién hablaré y mostraré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Cuál era el diagnóstico espiritual del pueblo judío? Pésimo. ¿Qué pasaba? Es que allá en Capilla La Roca es tan feo, tan aburrido, solo Biblia, 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 Biblia y solo Biblia. ¿Pueden creer ustedes que hay personas que se aburren de escuchar la palabra y dicen, ay no, ya hay una iglesia más bacana? ¿Sí? Dios te ama y siempre te dejará la puerta abierta. El anhelo de Dios al entregarnos este precioso libro, 66 cartas de amor, es que nosotros amemos la palabra de Dios. Que despertemos en nuestro corazón hambre y sed y amor por la palabra de Dios y que el deseo de ser como Dios quiere que seamos crezca en nosotros. Pero siempre te dejará la libertad. El día en que tú digas, yo no quiero caminar más, a mí no me gustan las cosas de Dios, Dios no se pondrá a llorar, ni correrá detrás de ti de rodillas, ni te suplicará y te dirá, no te vayas, hijito. No. ¿Se acuerda qué le dijo Caín a Dios? He aquí grande es mi castigo para ser soportado, aquí me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Y qué le dijo Dios? No se vaya, Caíncito. ¿No? ¿Caín se quiere ir? Dios te ama, pero respeta tus decisiones. Y si te quedas en la casa de Dios es porque te quieres quedar en la casa de Dios. Y si te quedas en la casa de Dios tienes que aprender a esforzarte, porque el justo se salva ¿con qué? Con dificultad. De ahí es que estamos equivocados. A veces uno dice, no, eso la gracia de Dios es tan fácil que eso cualquiera pasa. La Biblia dice muy claramente que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerán? Aparecerán en el infierno. Seguimos leyendo la situación tan caótica del pueblo judío. Dice que no aman la palabra de Dios, les era cosa vergonzosa la palabra de Dios. Muchas veces, bueno, eso era antes, los cristianos les daba vergüenza ir a la iglesia porque tenían que cargar, ¿qué? La Biblia, hoy día la cargan en el celular. ¿Ah? Bueno, vamos. Cualquier parecido con la realidad no es solo coincidencia. Dice el versículo 11, por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré, la ira, sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, y sus heredades, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la violencia, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¡Qué tristeza! Luego no pasa hoy día eso, luego hoy día los cristianos no hacen trampa, no son mentirosos, y luego hoy día los pastores no están diciendo muchas cosas falsas sobre la palabra de Dios. ¿Qué va a venir cuando eso ocurre? Juicio, ira, porque Dios es un Dios santo y correcto. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Dice el versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué quiere decir eso? Eso, hermano, tranquilo, todo el mundo peca, todos nos equivocamos. Eso, Dios, el amor de Dios es tan grande
que perdona todos nuestros pecados. Eso es verdad, pero eso no quiere decir que eso sea licencia para pecar, porque Dios nos ha llamado a una vida ¿de qué? De santidad. Hay cristianos que se acercan y me hacen preguntas, pastor, yo quiero saber una cosa. Sí, con mucho gusto, pregúnteme. Pastor, ¿Dios perdona todos los pecados? Sí. No importa cuántos pecados haga uno y cuántas veces yo le pida al Señor perdón, ¿Él me perdona? Sí. Ah, bueno. ¿Qué entendimos? Me voy a pecar y después pido perdón y arreglado el asunto. Así no es. ¿Quién sabe si tendrás oportunidad de devolverte? Muchas personas dicen, por ejemplo, pastor, pero si uno se toma unos traguitos, ¿eso es pecado? Pues la Biblia dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y cuando usted está borracho, ¿hay más posibilidades de que se accidente y se muera? Sí, claro. Sí, claro. Y si se muere borracho, ¿qué pasa? Se fue para el infierno. Lo siento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ay, es que Dios nos exige una vida tan estricta. Dice la palabra de Dios, absteneos de toda especie de mal. Todo lo que no me conviene, no lo haga. ¿Por qué? Porque no le conviene. Tenga su maletica lista. ¿Por qué? Porque los enfermos se mueren, pero a veces los alentados se mueren ¿qué? Primero. Sí, entonces, la muerte es una sentencia para los vivos. Y todos los que estamos vivos cumplimos con ese requisito, exactamente. Volvemos a nuestro estudio y seguimos leyendo acá el Salmo 137, dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? O sea, empiezan a valorar algo maravilloso que no habían valorado antes. ¿Qué? Mi arpa, mi voz, mi talento, es exclusivamente ¿para quién? Para Dios. Ellos quieren que yo cante en tierra ajena, a sus ídolos, a todas esas abominaciones. ¿Y por qué no lo sentían antes? Porque muchas veces cuando tenemos las cosas no las valoramos. Y vamos a seguir porque esto es cosa maravillosa. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si me olvidare de ti, Jerusalén, de mi Dios, del Dios de Jerusalén, del Rey que habita en Jerusalén, que es Dios, que pierda mi destreza. ¿Qué está diciendo? Si mi talento no es para adorar a Dios, que se me pierda el talento. Eso es lo que está diciendo. Si cuántos cristianos hoy día saben tocar maravillosamente y saben cantar preciosamente cánticos al Señor, tocan sus instrumentos, es muy bonito, pero no hacen diferencia entre lo uno y lo otro. Entre lo uno y lo otro, ¿qué es? Así como tocan una canción, tocan una ranchera, un reggaetón, tocan... Así como se alaba a Dios en la iglesia, así van y se disfrutan, ¿qué? La música del mundo, para la gente del mundo. Y no sabemos hacer una diferencia. O hacéis del árbol bueno y su fruto malo, o hacéis el árbol bueno y su fruto bueno, o hacéis el árbol malo y su fruto malo, porque todo árbol se conoce por su fruto. ¿Qué quiere decir eso? A veces ni siquiera hemos entendido a qué nos llamó Dios, a santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y hay muchas cosas, dice Pablo en Corintios, todo lo puedo, pero no todo me edifica. Todo lo puedo, pero no todo me conviene. Y eso es donde yo tengo que ejercer mi discernimiento entre el bien y el mal. Muchos cristianos, ignorantemente, aprueban una vida pecaminosa y creen que Dios va a estar feliz con su estilo pecaminoso de vivir la vida. ¿Sabes cuál es la respuesta? No. Dios aborrece el pecado. Seguimos leyendo, dice el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no
enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Qué quiere decir esto? Jerusalén para los judíos es, si quiere ver algo hermoso, hermoso, y véase la guerra de los 6 días por internet. ¿Qué es eso? Una forma maravillosa como el pueblo judío peleó con todos sus enemigos y venció. ¿Por qué? Porque Dios lo ayudó, porque Dios está con los israelitas. Así ellos no tengan un corazón abierto para Jesucristo, Dios está con ellos porque Dios es fiel. Entonces tenemos aquí, nos sigue diciendo, volvemos a leer el 5 y el 6, dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. O sea, el talento que tengo para tocar un instrumento musical, si me olvido de Dios, no quiero el talento. Y luego dice, el talento que tengo para cantar, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré. Qué maravilloso. Cuando leemos los salmos y encontramos la sustancia del dulce cantor de Israel, que era David, David era exclusivo. ¿Exclusivo para quién? David cantaba y cantaba y cantaba y le componía cánticos. ¿A quién? Solo a Dios. Su roca, su refugio, su estandarte, su escondedero. ¿Ese quién era? Dios. Y siempre habla como si el Dios de él fuese el Dios único y solamente de él. Ese es un Dios personal. Y ese es el Dios que nosotros debemos conocer. Versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasada hasta los cimientos. Este es un acontecimiento terrible. ¿Cuándo fue? En los tiempos en que Babilonia conquistó Jerusalén. Algunos judíos huyeron y los de Edom dijeron, es nuestro momento. Bueno, vamos a explicar un poquito. Bueno, ¿qué hicieron? Los de Edom salieron y donde los judíos se escondían, mira, no falta el ¿qué? El de 3 dedos, mire, aquí está, aquí se los llevo, y los entregaron a los babilonios. Ellos se escondieron y los de Edom los entregaron. Bueno, pero ¿quiénes son los edomitas? Edom es Esaú. Esaú era hermano de Jacob. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel y eran parientes, eran hermanos. Pero siempre hubo pelea entre el uno y el otro y se aborrecían terriblemente. Ese aborrecimiento llevó como consecuencia a que el uno buscase el mal del otro. Cuando Babilonia llegó y conquistó a los israelitas, Edom dijo, este es mi momento. Y se aprovechó del mal de su hermano, y entonces aquí hay una oración imprecatoria. ¿Qué son las oraciones imprecatorias? Son oraciones por venganza. ¿Un cristiano debe orar de manera imprecatoria? Aquí hay un pequeño dilema. Sí, no, sí, no. Bueno, ¿la Biblia tiene oraciones imprecatorias? Sí. Entonces, ¿podemos orar de esta manera? Sí, sí se puede. Vamos a leer un poquito acerca de estas oraciones imprecatorias. Estas oraciones imprecatorias vamos a leer un poquito en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis 6, 19. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 19, vamos a leer oraciones imprecatorias. ¿No hay? 6, ya lo busco. 6:14. No. Apocalipsis 6. Ya. 6 del 1. Ya les digo aquí qué cita es. Dice Apocalipsis 6 y... No, esta no es. Apocalipsis 6:10. 6:10.
Sí, 6, 10. 10 y 11, ahí está la oración imprecatoria. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Dios santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también debían de ser muertos como ellos. ¿Quiénes son estos santos que están haciendo esta oración imprecatoria? ¿Qué es? Ellos son los decapitados de la gran tribulación. Entonces están bajo el altar y están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre porque nos cortaron la cabeza por ser cristianos, por creer en Jesucristo? Y la respuesta a esa oración imprecatoria la vamos a encontrar en el capítulo 8. Vamos a leer solo un pedacito, capítulo 8. El séptimo sello dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, ¿cuáles eran las oraciones de los santos? ¿Hasta cuándo, Señor Dios santo y verdadero, no vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Ahora se le da incienso y sus oraciones van a subir ante la presencia de Dios y va a venir la respuesta. ¿Quién dijo mía es la venganza? Dios. Entonces tenemos acá esta parte de las oraciones imprecatorias y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y van a empezar las trompetas. ¿Qué son las 7 trompetas? Juicios como respuesta ¿a qué? Al clamor de las oraciones imprecatorias de los santos, en donde se derrama un juicio y otro juicio. ¿Y cuántas? Y muchos juicios para vengar la sangre de los mártires de Cristo. Las oraciones imprecatorias se deben hacer. El Señor dijo, mía es la venganza. ¿Y quién es el que se venga de nuestros enemigos? Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque nuestro Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Volvemos a nuestro estudio, seguimos, dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasada, arrasada hasta los cimientos. ¿Qué quiere decir eso? Acaben con todo. Desafortunadamente, esto fue lo que ocurrió en ese tiempo terrible. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 35, Ezequiel 35, versículo 1. Ezequiel 35. Versículos 1 en adelante. Ezequiel 35 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Era otra referencia a Edom. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Jehová. Los edomitas fueron grandes comerciantes y personas que manejaban inteligentemente mucha astucia. Hicieron ciudades como la ciudad de Sela, el templo de Petra. Era un fortín, era algo casi inexpugnable, pero hoy día está completamente abandonado. El pueblo de Edom ha sido borrado de la tierra. No existe hoy día ningún edomita. ¿Por qué? Porque Dios los acabó. Seguimos leyendo acá y dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel en poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo
extremadamente malo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré. Y sangre te perseguirá, porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Entonces, ¿qué es esto? Todos morirían. Y convertiré el monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos, en sus collados, en tus valles, en tus arroyos, caerán muertos a espada. El templo de Sela en el desierto es una obra, es algo impresionante, es una ciudad esculpida en la roca. Es algo maravilloso y se entra por unos precipicios en donde se debe entrar de a uno en uno. Pues así le entraron los enemigos de a uno en uno y los fueron matando porque ellos estaban muy confiados en que eran inexpugnables, en que no se podía entrar. Cuando la vanidad llega, la caída se precipita. Y te pondré en asolamiento perpetuo, y todas las ciudades y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir todo esto? Condenados a ser destruidos totalmente, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. ¿Qué es esto? La desgracia de unos llega a veces a ser la oportunidad de otros. Entonces, cuando ellos vieron que Babilonia vino y se llevó a los judíos, dijeron, pues matemos a los que quedan, y nos quedamos ¿con qué? Con la tierra de los judíos. Y esa ha sido la intención de muchos pueblos que no han entendido que allí en Jerusalén habita ¿quién? Jehová. Y que no saben que horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De un Dios vivo. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer un juicio conforme a lo que ustedes tienen en su corazón. ¿Qué tenían ellos? Erradiquémoslos, acabemos hasta con todo. ¿Y qué dijo Dios? Los voy a juzgar de la misma manera, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, ellos querían acabar con el pueblo judío, Dios les dio lo mismo. Entonces ellos fueron extintos, se acabaron. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son. No han sido, nos han sido dados para que los devoremos. O sea, al caído caerle. Y os engrandeciste contra mí con vuestra boca y multiplicaste contra mí vuestras palabras, yo lo oí. ¿Qué quiere decir esto? Nunca se le olvide, Dios oye, Dios ve. Todo lo que decimos, todas las babosadas que a veces decimos, ¿Dios las oye? Todas. Todo lo que hacemos, ¿Dios lo ve? Dios oye y Dios ve. Hay una mala noticia. Cuando nosotros conocemos de Dios, somos herederos de su bondad, de su amor y de su gracia. Pero cuando nosotros conocemos de Dios, el Señor dice que al que ama, corrige. Cuando un cristiano hace cosas que no debe hacer, el castigo de Dios viene. Y Dios aclara, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque el amor de Dios es real. Versículo 14, así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, y yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir eso?
tenga cuidado ¿con qué? Con lo que le desea a sus enemigos. Por eso Jesucristo nos dijo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Tenga cuidado porque tenemos que aprender a ser bondadosos, buenos y misericordiosos. Porque lo que cada uno siembre, eso cosechará. Versículo 8, el salmista se acuerda de la brutalidad como los babilonios los conquistaron. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Qué es esto? Eso hicieron. A las mujeres encintas les abrían el vientre. A los niños pequeños los estrellaban contra las piedras. Si usted va a Jerusalén, lo que más va a encontrar en Jerusalén, ¿qué son? Piedras. Por todas partes hay escombros y grandes piedras. Cuando Babilonia llegó allá, los trató sin misericordia, sin lástima. Hizo escarnio del pueblo judío de maneras impresionantes. Y la gente no ha entendido. Cuando Hitler cogió a los judíos, ¿qué les hizo? ¿Por qué? Porque solo hay un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de cuchicuchi. ¿Quién es? Ese es nuestro Dios. Pero el otro Dios, el que se quiere hacer Dios, Él no es amor ni es bondad. ¿Es qué? Es homicida. Y mata. Si nosotros dejamos al verdadero, al único Dios, ¿qué opción tenemos? Solo hay Dios. Jesucristo dijo, solo hay dos opciones. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Deuteronomio 32, 35. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, leemos lo siguiente. Deuteronomio 32, 35. Dice en Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. ¿Qué es eso? Nosotros diríamos a todo marrano le llega. Un día todos nosotros, querramos o no, tenemos una cita que no queremos cumplir. ¿Con quién? Con la muerte. Un día nos va a llegar. Pero algunos encontrarán en la muerte lo que la palabra dice, sorbida es la muerte en victoria. Algunos encontrarán en la muerte, ¿qué es su victoria? Cuando el apóstol Pablo fue condenado a muerte, ¿qué dijo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él no veía la muerte con ese espanto y con ese pánico y con ese miedo que muchas veces nosotros la vemos. Él veía la muerte como que, yo sé, ¿para dónde voy? Es importante que nosotros entendamos que hay un Dios que trae el pago y la retribución. Hay un Dios que a cada uno le dará lo que se merece. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción y muerte, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y vida eterna. Depende de nosotros. La vida es el tiempo de sembrar. Después de la muerte es el tiempo de recoger. ¿Qué vamos a recoger? Depende. ¿Qué fue lo que sembramos? Nuevamente recordamos, el anhelo del salmista es, ¿quién le pagara a Babilonia lo que nos hizo? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. Apocalipsis 18, 1. Apocalipsis 18, la caída de Babilonia. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó
con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. ¿Qué quiere decir eso? Que a todo marrano le llega su noche buena. Todo tiene un principio y tiene un final. Y ahí oí a otro ángel y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta es la voz de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de Babilonia y del pecado del mundo? Úntese. ¿Sí? No. Salga de ahí y no se unte. Porque si usted se unta, también le va a tocar parte del juicio. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os dio y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella, ¿qué? El doble. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué referencia hay? Es la referencia al pecado. Mucha gente piensa que nadie nos quita lo ¿qué? Lo bailado. Y esta vida solo es una. Escúchelo. Disfrútelo en pequeños momentos de reventón en esta vida. Pero páguelo. ¿Qué? Por toda la eternidad, donde no tienen reposo ni de día ni de noche los que practican el pecado. Porque muchas veces no entendemos que Dios nos llamó a santidad y a obediencia. Si yo soy un cristiano desobediente, a veces me tapo con la concha y digo, no, Dios es tan bueno y tan misericordioso. A ver, reyes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si yo como cristiano vivo como mundano, no soy cristiano, soy un mundano, disfrazado de cristiano. ¿Y qué hará Dios? Me quitará el disfraz y me dirá que soy un ¿qué? Un mundano. Eso me dirá. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. ¿Qué quiere decir todo esto? La arrogancia, la soberbia, el pensar que, eso después de la muerte no hay nada más. ¿Quién dijo? Dios dijo que sí hay más. Dicen por ahí, el ateísmo tiene cura, se cura con la muerte. Cuando un ateo muere y se dé cuenta que sí hay vida después de la muerte y que sí hay Dios, deja de ser ateo. Solo que ya es demasiado. Entonces tenemos acá, también vamos a leer un poquito acerca, estamos leyendo Apocalipsis 18, vamos a ir un poquito más adelante. Dice, vamos en el 8, por lo cual, por lo cual en un solo día vendrán tus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, y que con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por temor y su tormento, diciendo, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. ¿Qué vino? El juicio de Dios sobre Babilonia. ¿Cómo va a ser quemada? Con fuego. ¿Qué significa eso? Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que todas las cosas en lo que la gente muchas veces se gloría, todo eso pasará. Y los mercaderes de la tierra llorarán
y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno comprará más sus mercaderías, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especies aromáticas, de incienso, de mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos. ¿Y qué más? Y almas de hombres. Qué comercio tan surtido. ¿Por qué? Esclavos. ¿Todavía hay esclavitud? Todavía hay esclavitud. ¿Qué es la trata de blancas? Esclavitud. Y almas de los hombres. ¿Por qué? Porque ahí se vende y se compra. ¿Qué? Almas de los hombres. Porque muchas personas venden sus almas por bienestar, por dinero. Entonces allí nos muestra todo esto. El tiempo del juicio de Dios, y aquí entonces el salmista dice, hija de Babilonia, la desolada. ¿Por qué? Porque va a quedar vacía. Bienaventurado el que te diera el pago por lo que tú nos hiciste. Todo el que levante su mano contra el pueblo judío pagará. ¿Por qué? Usted puede decir, ellos se los merecen porque son duros de corazón, porque no tienen a Dios. Sí, puede que tenga razón, ellos se lo merecen. Pero todo el que los lastime, Dios se lo va a cobrar. Porque son el pueblo de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de gracia, de piedades, de bondades, que extiendes tu preciosa mano sobre cada uno de nosotros para decirnos que volvamos a la cordura, que entendamos que hay un Dios en los cielos que vela por la justicia y que hace juicio y justicia sobre los hombres, y que cada uno delante de Él responderá por lo que haya hecho. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a comprender que tú amas a los que te aman, que eres un Dios que se goza en todo aquel que te obedece, que te busca. Te pedimos, amado Señor, que nos des corazón entendido y sabio para honrarte, para comprender que nos has dado la vida y que no es la única posesión, que detrás de esta vida que es perecedera hay una vida eterna, que esta vida apenas es el abrebocas para la otra que realmente es la que más vale, Señor. Danos corazón sabio y entendido para vivir una vida, Señor, justa, sabia, temerosa de Dios y apartada del mal. Para vivir, Señor, bajo la luz de tu palabra, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Ahora que nos preparamos para tomar la Santa Cena, danos, Señor, un corazón quebrantado, Padre Santo, para poder tomar este paso de fe y obediencia, Señor, en temor reverente ante ti, Padre nuestro. Gracias te damos, precioso Señor, en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Cantamos un cántico, y mientras cantamos un cántico nos pueden nuestros hermanos sugieres ministrar la Santa Cena. No prohibimos a nadie, ni impedimos a nadie que tome la Santa Cena. Todas las cosas con Dios son voluntarias y son personales. ¿Tienes problemas con Dios? Quizás hay una lista de pecados que tienes que aclarar con el Señor. Confiesa tus pecados y pide perdón y el Señor misericordioso te perdonará. Si quieres tomar la Santa Cena, estás cordialmente invitado. Cantemos un cántico. Gracias.
Puestos de pie, mis amados hermanos, Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos da las instrucciones acerca de la Santa Cena. Recordemos nosotros que cuando el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, él no estuvo contado entre los primeros apóstoles, pero el Señor mismo se le apareció y lo llamó al apostolado, y el Espíritu Santo le dio estas instrucciones muy maravillosas acerca de lo que es la Santa Cena. Y leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Solo imaginémonos que esa es la peor de las noches que vivió Jesús en esta tierra. Judas ya venía a entregarlo, y sin embargo Él tiene que enseñarnos de lo más importante, que es el nuevo pacto, la Santa Cena. Y tiene que hacer de tripas corazón. ¿Para qué? Para que en su humanidad no se sienta como se sentía en ese momento, con ganas de correr, con ganas de huir de ese lugar, y se queda allí para mostrar a la gente lo que es la Santa Cena. Y nos expresa esto de forma maravillosa y dice así también: tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué es la Santa Cena? Es un paso de fe y obediencia. Es el nuevo pacto con Dios. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, estamos continuamente confirmando ese pacto. ¿Por qué hay que ratificarlo cada rato? Bueno, Dios es inmutable, pero yo no. Yo sí soy bastante, cambiante. Dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las promesas de Dios el Padre se cumplieron en el Cristo cuando murió y entregó su vida por nosotros. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa tomarlo indignamente? Significa que a veces uno lo toma por curiosidad. A veces la gente dice: bueno, ¿y eso que le dan allá qué es? Es un jugo de uva. Si será bueno o no será bueno, ¿qué? Vamos a probar a ver. Tenga cuidado. No tentarás al Señor tu Dios. No es lo que es. Y si quiere la fórmula, yo se la doy para que lo sepa hacer, pero para que lo haga en su casa, porque hasta económico es, y es muy vitaminizado. Pero acá es lo que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, pero acá se refiere a la muerte. Quiere decir que si yo hago las cosas mal para Dios, ¿me puede costar la vida? La respuesta es: Dios es vida y Dios es muerte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados somos castigados con el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que muchas veces Dios en su amor nos disciplina por hacer las cosas mal, con el propósito de que las volvamos a hacer y las hagamos ¿qué? Bien. La Santa Cena es algo maravilloso. Si nosotros la tomamos mal, podemos perfectamente ser castigados por Dios. Pero también la Santa Cena es el momento de ser bendecidos por Dios. Así como funciona para el mal, también funciona maravillosamente para el bien. Al que tiene fe todo le es posible. Si yo vengo a la Santa Cena, si tomo la Santa Cena, si busco verdaderamente a Dios, si anhelo que Dios sobre un milagro en mi vida, ¿será que Dios lo puede hacer? Absolutamente y completamente sí. Entonces vamos a orar para tomar la Santa Cena. Maravilloso Padre, Dios bondadoso, misericordioso y bueno, delante de ti venimos, amado Dios, reconociendo, Señor,
nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros fracasos, Señor, nuestras ofensas delante de ti. Perdónanos, amado Dios. Borra, Padre Santo, de delante de ti nuestros pecados y danos un corazón limpio, Padre Celestial. Y permite, Padre amado, Señor, que en toda certidumbre de fe tomemos, Señor, esta bendición maravillosa, este pacto eterno, Señor, de la Santa Cena. Bendecimos este pan que representa tu cuerpo entregado, Señor, al látigo, al martirio, al escarnio público, a la muerte. Y tu sangre, Señor, bendecimos esta copa que representa tu sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Señor. Derramaste hasta tu última gota de sangre. Cuando el soldado tomó la lanza y abrió y se la metió por la quinta costilla y abrió su corazón, agua y sangre salió. Nuestro Señor murió porque su corazón se reventó de dolor, se reventó de amor, entregando toda su sangre por nosotros. Gracias te damos por lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias porque sigues haciendo proezas y cosas hermosas en medio del día a día de cada uno de nosotros. Gracias porque nos amas. Gracias porque abres tus brazos y tu corazón para recibir, Señor, a nosotros tus hijos, Señor, con un amor que no podemos, Señor, llegar a comprender. Bendecimos el pan, bendecimos la copa que tomamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos, hermanos, el pan y la copa. Vamos a terminar en el Salmo 65, versículo 1. El pueblo judío que estaba cautivo en Babilonia añoraba estar en Tierra Santa, y nosotros que hoy día podemos tener nuestros tiempos de alabanza y adoración a Dios, no despreciemos esa divina gracia. Salmo 65, versículo 1 dice: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que nosotros le alabemos en el santuario. A ti se pagarán los votos, dice el libro de Eclesiastés. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de la casa, del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás de tu justicia, oh Dios, de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo judío en Babilonia anhelaba cantarle a Dios en su templo, pero ya habían sido desarraigados de Jerusalén. 70 años tuvieron que pasar en Babilonia. 70 años fueron castigados por su desobediencia. No ignoremos que Dios es un Dios que disciplina, sí disciplina. Y Dios castiga y castiga bastante fuerte. Pero no busquemos la disciplina de Dios. Busquemos su misericordia, su gracia y su perdón. Y en su misericordia Dios es supremamente amplio en perdonar. Y en su gracia hay tanto para nosotros. Por eso, no tentarás al Señor tu Dios. Camina en integridad, camina en rectitud. Sé un cazador de las bendiciones de Dios. ¿Qué dijo Dios de Job? ¿Qué le dijo Dios a Satanás de Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque cada día, Señor, nos hablas y nos llamas, Señor, a la reflexión,
a buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, a entregarte, Señor, completamente nuestra vida, a comprender, Señor, que sin nada entramos a este mundo y sin nada nos vamos. Más que con la decisión que tomemos en torno a ti, Señor. El que te honra en la tierra, tú le honrarás en el cielo. El que te deshonra en la tierra, tú lo apartarás de ti en el cielo, Señor. Danos, Señor, un corazón fervoroso, que te ame, que te sirva. Un corazón que sea obediente, Señor. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, a todos nuestros hermanos. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestros hijos preciosos, Señor. Trae tu bendición sobre nuestros hijos y que esa semilla de la fe, Señor, crezca en los corazones de ellos y de nosotros, Señor. Te pedimos, amado Dios, que nos des cada día, Señor, ese anhelo maravilloso de conocerte, de amarte, de honrarte, de servirte, de apartarnos del pecado, de santificarnos, de ser como tú nos dijiste que debíamos ser. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, de ser luz y sal, Señor. Permite, Padre Celestial, que cuando cualquiera, el cristiano y el mundano, vea en nosotros, vea el reflejo, vea el sello de tu Hijo, Señor, el sello de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Que la gente pueda decir de nosotros, ese es un verdadero Hijo de Dios. Bendícenos, Padre amado. Bendecimos, Señor, los diezmos voluntarios que presentamos ante ti. Bendecimos las ofrendas voluntarias. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos. Bendice, Padre Celestial, el trabajo que hacemos, amado Dios. Y provéenos cada día, Señor, conforme a tu bondad y misericordia. Gracias te damos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.